Buenas noches y a los que están viendo o escuchando la sesión en, en, en YouTube o en cualquier otro medio, buenos días, buenas tardes o como corresponda. Hoy tenemos la octava y última sesión del seminario para el Centro de Estudio de Democracia sobre la trilogía política de Bertrand de Juvenel, Dominando el Minotauro. Y en esta sesión estamos ya cerrando el último libro de la trilogía, que es Pure Theory of Politics. Eh, en la última sesión discutimos, primero de entrada yo le había llamado la atención que hay dos temas o dos asuntos que de Juvenel es particularmente adepto en atender en la trilogía, que es primero, él tiene un acercamiento que es mucho más cómodo con la escala de las sociedades contemporáneas que lleven un régimen liberal de alguna índole particular. Y el segundo es el esfuerzo de atender, especialmente en Pure Theory of Politics, el, la figura del político como, entre comillas, ¿verdad? Como figura que surge luego del siglo XIX, siglo XVIII y que en el siglo XX se entrona como parte de la élite gobernante de las sociedades liberales occidentales, pero que hemos visto entonces repetirse en otros contextos culturales, siempre y cuando exista, ¿verdad?, la dinámica de un liberalismo de mercado, un liberalismo capitalista, y entonces hay un tipo de anclaje político en la democracia electoral o en algún tipo de republicanismo que ve su legitimidad como basada en el consentimiento del pueblo como tal, vis a vis lo que estudiamos en On Power y en Sovereignty, que era esencialmente los regímenes pre-democráticos en la concepción contemporánea o reciente de lo que eso implica. Eh, Hay algo de la sesión pasada y la que le antecedía donde yo sugeriría que esos textos o esos capítulos atendían o hacían algún tipo de bosquejo de lo que de Juvenal estaba mirando en su presente. Yo creo que si les sugiero que compartan mi apreciación de estos últimos capítulos en términos de uno leyéndolo ahora en el 2026, el sentimiento que pueden causar uno al leerlo y al terminar la lectura es de momento el pensamiento de que, ay, esto no va a salir bien. En términos quiero abrir la discusión hoy con una sección al final del último capítulo que precede entonces el adendum, que es el último capítulo como tal, que es la siguiente. It would seem, therefore, that one should hasten to extinguish the fire of angry, bellicose politics whenever and wherever it is lighted. But this is likely to be practiced only by those who themselves have risen through violence, not by those who, rightly abhorring violence, underestimate it, and they expose themselves to the fate of Priam. Y la cita en latín, pero que traduce una cita de Virgilio, de la Eneida de Virgilio, que se traduce a Such was the close of Priam's fortune, such the doom that by fate befell him. Y es apropiado que él termine la discusión de su libro con ese párrafo justo antes de el adendum del mito de la solución, porque el mito de la solución hasta cierto punto responde a ese último párrafo.
Las sesiones, las primeras 3 sesiones que tuvimos en el seminario sobre On Power diagnosticaban por qué el poder crecía al punto de llegar al Minotauro, que tiene una jurisdicción, vamos a decir, absoluta. La respuesta entonces de la sesión 4 y 5 era del ángulo normativo. La autoridad, en el contexto de un poder absoluto, entonces, pues la autoridad que vamos a considerar legítima, según Bertrand, tiene que ser aquella que se orienta a un bien común. Y las sesiones 6 y 7 desarrollaron herramientas analíticas para entender los procesos políticos que estamos experimentando o que Beltrán observaba luego de ese crecimiento y la entrada del Minotauro a los regímenes contemporáneos. Y hoy concluimos con la reflexión sobre cómo llegar a ese bien político que se describía en Sovereignty en el contexto del poder que puede ejercer los regímenes absolutos contemporáneos. Entiéndase que las actitudes políticas, la ética política y el entendimiento de que las soluciones son un mito sería la metodología o vamos a decir, la ética o los vivires que Beltrán entendería que serían los que vamos a ver presentes en un régimen que va a poder llevar a un bien común o a un régimen que tenga el bien común como autoridad. La parte 6 y el adendum que cierran Pure Theory y por esencia toda la trilogía, examinan el cómo se conduce la política, el tono, el temperamento, los modales y también la composición de los grupos o los actores políticos dentro de un régimen para argumentar que estos son tan decisivos como la estructura formal. El adendum ofrece la intervención polémica del mito de la solución, entiéndase una polémica en contra de la creencia moderna de que los problemas políticos pueden ser resueltos como hay un tipo de ecuación matemática o geométrica, cuando en realidad solo admiten arreglos. Y este es el punto culminante conceptual de la obra, de la trilogía de Bertrand, que deja el asunto de cierta manera abierto a lo que va entonces a lo que es el devenir de la historia. Los capítulos de la lectura sugerida para hoy involucran primero una discusión de lo que es la atención y la intención de lo que se nota que Beltrán no había enfrentado las redes sociales y el Internet, porque en un momento él dice que la atención nunca un problema, pero la intención es lo que hay que estar velando. Eh, y creo que hoy en día diríamos que parte del asunto es que la atención está tan dispersa que quizás la intención es secundario al nivel de plataformas que están procurando la atención constante de todos nosotros y de los ciudadanos dentro de su cuerpo político. Cuando Beltrán habla del tono de la política, se refiere a un registro emocional y al estilo retórico de la política. Si es civil o si es áspera, si es racional o si obedece a las pasiones, si es un registro inclusivo o exclusionario o exclusivo. Juvenal observa que la política moderna tiende a caer en dos extremos peligrosos. Un politeness excesivo que oculta los desacuerdos reales, que los que hayan leído su Rousseau se recuerdan que el politeness era uno de los puntos de crítica o de contención principales que él traía al ruedo,
o algún tipo de rabia o indignación desenfrenada que entonces hace imposible los espacios de negociación entre diferentes facciones o los teams, como le dice de Juvenel en el capítulo 2. La política que de Juvenel entiende que es sabia requiere un tono que sea racional, pero sin ser frío, y que sea apasionado sin ser irracional, que permita desacuerdo genuino sin llegar a la violencia o a la amenaza de violencia. Entonces, cuando de Juvenel se refiere al temperamento, se está, se está dirigiendo a una disposición psicológica de los actores políticos. Son pragmáticos o ideológicamente rígidos. Actúan de buena fe o mala fe. El temperamento pragmático busca soluciones viables. El ideológico procura una pureza doctrinal. Juvenal argumenta que la política estable requiere un temperamento predominantemente pragmático, una disposición a transigir, a aceptar lo imperfecto y a negociar. El temperamento ideológico, si domina, tiende a una rigidez y a una amenaza constante de posible violencia de no conseguir su objetivo. Y aquí entonces está anticipando el argumento final del mito de la solución. El temperamento que busca soluciones perfectas es el que más daño causa, porque es el temperamento que entonces procura ver a otros, procura ver a los enemigos internamente dentro del cuerpo político. De Juvenel no cita a Schmitt, pero Carl Schmitt había sido una figura que todo el que estuviera en la corriente del liberalismo conservador, del cual Bertrand había sido parte, como hemos discutido anteriormente, pues había tenido que bregar con el macho, ¿verdad? Así que el asunto de la distinción entre amigo y enemigo como la distinción fundamental de la política, la visión teológica de la política lo tenían muy presente y entonces eh, el próximo paso, ¿verdad? De esa teoría schmittiana es que el riesgo viene cuando el riesgo para la integridad de un cuerpo político viene cuando la definición de quién es el enemigo, en lugar de mirar hacia afuera del cuerpo político, empieza a mirar hacia adentro. Los modales, los modales que discute de Juvenel se refieren a las prácticas concretas, a las convenciones, a los rituales que involucran la discusión y los ejercicios políticos. Se hacen las elecciones, los debates, los diferentes eventos que están asociados con las prácticas de la élite gobernante que ejerce ese rol en la sociedad. Se respetan reglas de debate, se reconoce legitimidad de la oposición, se acepta derrota, se respeta un debido proceso. Esos modales, que no son meras cortesías, deben ser expresiones de un principio político fundamental. Y ese principio político es el reconocimiento del otro dentro del cuerpo político como un agente autónomo. El, si recuerdan en las discusiones previas, cuando Beltrán nos dice que cuando tú hablas del extranjero, cuando tú hablas del enemigo, en esencia estás hoy en día diríamos deshumanizar, ¿verdad? Pero le reconoces la agencia al grupo, pero no se la reconoce al individuo. Y como no tienes la capacidad de entender si un individuo externo es o no es bueno o de buena fe, lo ves todo como enemigo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa cuando llevas esa dinámica
individuos en un cuerpo político eh, no reconocen a sus cociudadanos, a sus vecinos, como parte del mismo cuerpo y como entonces agentes autónomos cuya autonomía debe hasta cierto punto respetarse y cuyo criterio merece deferencia, ¿verdad? Esa es la gran diferencia de, de la buena fe. Yo creo que todos hemos tenido experiencias donde sea alguien en la familia o un amigo muy cercano a quien hemos conocido por mucho, 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 mucho tiempo, de momento actúa de una manera que uno se dice, yo no conozco a esta persona, no sé quién es. Eh, y uno se siente que el suelo se le cae, ¿verdad? Trágame tierra. Esa dinámica no solamente puede ocurrir en las relaciones interpersonales, sino que Bertrand está subrayando que puede ser uno de los peores males que ocurre en un cuerpo político donde un ciudadano no puede reconocer o no puede dar por cierto que su propio vecino también no reconoce a su propio vecino y no puede dar por cierto que ese vecino tiene sentimientos de buena fe hacia él. Los buenos modales políticos expresan implícitamente que incluso quienes se oponen al tratado como fines en sí mismos y no como meros medios. Cuando los modales colapsan, la política degenera en violencia o en una amenaza constante de violencia. Y recuerden como hablaba Hobbes de la violencia o del estado de guerra. No es cuando, y Beltrán está, y lo menciona expresamente en la lectura, él está tomando ese concepto de Hobbes de que el estado de guerra no es que pues cuando te encuentras con alguien automáticamente se van a caer a palo, sino o se caen a palo o viven bajo el miedo de que se pueden caer a palo. El miedo y la incertidumbre es parte de ese estado de guerra. Y entonces, ese es cuando Beltrán habla de violencia, ese es el concepto que está introduciendo en la lectura. No es solamente la violencia expresa, es el miedo a que pueda pasar violencia en cualquier momento o en cualquier circunstancia. La historia política, según nos dice Beltrán, está llena de casos donde el colapso de los modales, la pérdida de civismo, el rechazo a reconocer la legitimidad de la oposición, anticipa como tal la violencia abierta política. Y aquí debemos recordar la introducción que hizo Beltrán, que fue de la primera lectura, a Tucídides y la guerra del Peloponeso, donde una de las lecturas que marcan esa lectura es la, nar- la narrativa de la guerra civil en Corcira, donde uno, entre todos los actos de violencia que Tucídides describe, entre uno de ellos dice, y las palabras ya no significaban lo mismo. Que esa idea de que la misma comunicación se imposibilita. Entonces, luego de esos tres capítulos, nos movemos al mito de la solución, que es uno de los textos más memorables de Pure Theory, quizás de la trilogía como tal, donde Juvenal diagnostica como uno de los problemas principales de la modernidad la creencia o la fe de que los problemas políticos pueden ser resueltos de manera definitiva. Y Beltrán de la manera que lo hace, hace una inversión invierte los significados, es definir problemas políticos como aquellos que son incapaces de una solución definitiva. Eh,
¿verdad? Bertrand está escribiendo esto a mediados del siglo XX y todavía, especialmente en contexto de la Guerra Fría y los diferentes movimientos sociales que se están dando en la época, el asunto es que la contraposición al liberalismo occidental y al ordenamiento democrático es otra, otra corriente ideológica occidental que promete una solución final o un proceso histórico que va a llevar a la solución de todos los problemas políticos. Pero tiene también una aplicabilidad en el contexto contemporáneo, donde aunque hay diferentes maneras que se pueden organizar políticamente los regímenes que gobiernan el mundo, vivimos en un contexto de un capitalismo universal, ¿verdad? A menos que esté en una parte recóndita de la Amazonas o del continente africano o de una isla de Polinesia, pues el capitalismo es el rey, la economía política que domina toda la dinámica de producción y de consumo y de inversión de, de capital, valga la redundancia, en el mundo. Y entonces, pues muchas de las dinámicas que hemos estado viendo, especialmente con la corriente del populismo en los últimos 10 15 años, es la idea de que podemos llegar a una solución, ¿verdad? El capitalismo puede coexistir con un ordenamiento que no tenga fricción entre los cuerpos, las instituciones y las facciones internas. Y quizás este es uno de los textos que mejor aplica a la situación contemporánea, donde no hay tal cosa como una solución final a los diferentes problemas políticos que se enfrenta la sociedad contemporánea. Bertrand dice que la mentalidad moderna, especialmente desde la Ilustración, ha tendido a pensar en problemas políticos como problemas técnicos susceptibles de solución racional. Si tan solo tuviéramos suficiente información, suficiente racionalidad, suficiente buena voluntad, podríamos resolver los grandes problemas políticos. Yo le añadiría a esa lista las personas correctas, que es este otro elemento de... Yo hablé de esto en en una actividad donde me pidieron que fuera orador y lo he mencionado en mi programa en varias ocasiones, en Puerto Rico particularmente, pero creo que uno lo ve en los demás cuerpos políticos contemporáneos. Hay esta idea de una población dentro del el castillo sitiado, y el problema no es el enemigo que está afuera, es que sabemos que hay un traidor adentro y hay que buscarlo por algún lado. Porque ese traidor es el que va a abrir las puertas. Esa paranoia es constante en la política contemporánea, hasta cierto punto en la antipolítica contemporánea, y está dentro de este asunto del mito de la solución, donde pensamos que los problemas son de fácil resolución siempre y cuando pues, la persona correcta y no los traidores estén sentados en la silla de toma de decisión. El asunto es que Juvenal sostiene que esta creencia es un mito peligroso y los problemas políticos genuinos surgen de incompatibilidades reales de intereses, no de ignorancia y no de falta de voluntad. No es que falte información para resolver la cuestión de la redistribución de la riqueza, por ejemplo. El problema es que los ricos quieren retener riqueza y los pobres quieren obtenerla. Y eso no va a cambiar. Esto no es un problema para resolver, es un conflicto para gestionar. Juvenal ilustra esto con un ejemplo histórico
que lo marcó, en la lectura se ve que lo marcó profundamente, que fue el caso de Alta Silesia, ¿verdad? Entre medio de la Alemania y Polonia propia. Así que Juvenal distingue cuidadosamente entre las soluciones que son definitivas, que son completas, que satisfacen plenamente los términos del problema, versus los arreglos, que siempre son provisionales, son parciales, requieren aceptar que no todos los términos serán satisfechos. Los problemas políticos genuinos no admiten soluciones, solo arreglos. Pero los arreglos son lo mejor que la política nos puede ofrecer. Quiero que, ¿verdad? Le sugiero que le pongan una tachuelita. El asunto del estatus es un problema susceptible a solución o es un problema susceptible a un arreglo. Sabremos en quizás algún día en el futuro. Juvenal describe un proceso de retroalimentación mediante el cual el reconocimiento de la insolubilidad del problema modifica sus propios términos. Si una solución tiene ciertas semejanzas con una. Es verdad que las demandas iniciales no han sido satisfechas en su totalidad, pero un proceso de retroalimentación se pone en marcha mediante el cual la insolubilidad del problema ha reaccionado sobre sus términos y el arreglo puede hacerse progresivamente más tolerable e incluso es satisfactorio. Yo creo el ejemplo que quizá uno pudiera traer en mente, uno pudiera traer a la mente es el asunto de el neoliberalismo y el globalismo económico que se da especialmente después de los 70 a, vamos a decir, el fin del largo siglo XX, alrededor del 2002, el 2012, 2015. Y es que si tú escuchas las narrativas populistas corrientes, tanto de derecha como de izquierda, en Estados Unidos, uno pensaría que en 1950 a los 60 y pico, se vivía un tipo de abundancia y de plenitud material. Y no solamente material, sino cultural, eh, donde había una uniformidad doméstica, donde era la edad dorada, ¿verdad? Pero si uno mira la data, estrictamente hablando y ajustando por inflación, hoy en día un, vamos a decir que yo con mi pareja Alexandra, pues Alexandra parará de trabajar, yo soy el único que trabaja, no, el único ingreso es el mío. Pues el dólar que yo gano hoy, ajustado por inflación, podría comprar los mismos bienes y proveer la misma calidad de vida material que la que existía en la era dorada de los 50. Ok, si eso ocurriera, todo el mundo pensaría que yo vivo en pobreza. ¿Por qué? Porque a partir de los arreglos que se han dado de allá para acá, pues ¿qué ha cambiado? Mis demandas y los de mi pareja y los de la sociedad en general. Porque ya no solamente tengo que poder traer cierta comida a la mesa y proveer ciertos bienes particulares, yo tengo que tener ahora esta cuestión y todas las suscripciones que requiere, ¿verdad? Tengo que tener la computadora para poder hablar con ustedes. Tengo que poder tener el internet que suple la informática al hogar. Tengo que ahora también poder tener un viaje o dos viajes al año, ¿verdad? Cosas que antes eran inimaginables. Los arreglos han traído cierto beneficio material marcado, pero no ha podido satisfacer, aunque podía satisfacer las necesidades de aquel momento,
Pues el resultado es que hay necesidades nuevas, hay demandas nuevas, hay apetitos nuevos, ¿verdad? No hay el solucionar los requisitos de aquella época no significa que se van a acabar la exigencia hacia el futuro. Similarmente, en el contexto político de Puerto Rico, en esa época, el asunto era que pues, el gobernador, los secretarios, los jueces los nombraba el presidente. Pues eso se resolvió. Pero eso no pudo satisfacer las demandas políticas de la población local. Y hemos visto lo mismo en diferentes contextos a través de el mundo, ¿verdad? Sí que eso es esa cuestión de que no se pueden satisfacer plenamente la exigencia, no elimina la realidad de que los arreglos pueden ser progresivamente mejor o pueden de por sí cada arreglo conllevar el mero hecho de que exista eh, una nueva demanda, una nueva necesidad, no le elimina o no contradice el éxito del arreglo previo que le antecedía. Vis a vis, pues, la guerra en el Golfo Pérsico a principios del siglo, que eso, pues, bastante desastroso en muchos ángulos. Y esos son los tipos de análisis que ahí uno en punto se puede ver, pues, hubo algún tipo de éxito, alguna satisfacción vis a vis los que son internos. ¿Por qué es peligroso el mito de la solución? Porque crea expectativas imposibles. Si creemos que debería haber una solución perfecta a los problemas políticos, permanecemos perpetuamente decepcionados por los arreglos reales. Dele- y deslegitimizamos acuerdos funcionales porque no son perfectos. La política moderna, dominada por este mito, es una política de perpetua frustración e insatisfacción. Se rechaza cualquier arreglo por no ser la solución buscada. Y además, el mito de la solución incentiva un mesianismo político, donde esta figura del político, que es relativamente nueva en la época de Juvenal, pero que para nosotros ya es común, se dedica a prometer soluciones radicales al palio de unas purezas doctrinales y el resultado tiende a ser que las soluciones fallan, como inevitablemente va a fallar cualquier, cualquier arreglo que no es permanente. Entonces los adeptos sufren un colapso emocional, como todos los que somos del PNP últimamente, e invierten su fe en algo que no es posible, lo cual resulta en que cada vez son menos capaces de tener fe. Así que los temas centrales de la lectura que tenemos sugerida para hoy es, primero, el enfoque en las actitudes políticas, el tono, los temperamentos, los modales, para poder subrayar que por qué la política es conducida es tan importante como, perdón, el cómo la política es conducida es tan importante como el por qué. Y se le añade a eso que el cómo también es tan importante como las estructuras formales que existen. Un, un, un tema recurrente en la literatura del conservadurismo liberal era la noción de que el carácter importa, no solamente la estructura formal o legal de, de los roles o de las instituciones políticas como tal. Eh, y, el, y el ejemplo clásico de esto es, hay un libro que se titula Why Nations Fail, donde los autores comienzan el libro con dos pueblos en la frontera de Estados Unidos con México,
esencialmente son el mismo pueblo. En algún momento los dividieron por la mitad por la cuestión fronteriza. Étnicamente hablando, son la misma población, son la misma gente, eh, y, pero los estilos de vida son, desde la división del pueblo, son diametralmente diferentes. El argumento de ese libro es que la diferencia surge de los arreglos institucionales, uno bajo los arreglos institucionales de Estados Unidos y otros bajo los de México. De Juvenal te añadiría no solamente eso, sino que las actitudes políticas, los modales políticos de México y Estados Unidos son diferentes también. Y entonces, si tú coges la Constitución de Estados Unidos y la trasplantas a otro país que no tiene los mismos modales, no va a funcionar igual. Eh, y eso era algo que era recurrente era un tema recurrente en la literatura del liberalismo conservador. Un régimen que es autoritario, con buenos modales, donde se respeta cierto debido proceso, donde hay civismo, puede incluso ser más tolerable que una democracia que no tenga descivilizada. Y recordemos que la tradición liberal no surge de la democracia viene después. Los Whigs en Gran Bretaña muchos eran monarquistas, ¿no? El parlamento incluso era un régimen bien diferente. El parlamentarismo de esa época también era bien diferente a lo que hoy consideramos democracia representativa. Juvenal no está siendo ingenuo, sabe que la forma importa, pero está subrayando la sustancia de la actitud política como algo crucial. Los buenos modales políticos no son meramente esteticismo, sino expresión práctica del reconocimiento mutuo de la autonomía que discutimos anteriormente. Cuando colapsan los modales, la violencia o la amenaza de violencia no está muy lejana. El segundo tema central del mito de la solución, que discutimos también ahora, y pero es importante tenerlo como un tema central, como un diagnóstico de la mentalidad política moderna, reconociendo que Beltrán no nos da una resolución, vamos a decir, satisfactoria. Él no cae en el mito tampoco. Y por eso es que yo le sugerí al principio de la sesión de que esta última lectura puede dejar cierta inquietud para nosotros que estamos leyendo en el 2026. Para recapitular, el mito de la solución es peligroso porque crea expectativas imposibles que perpetuamente se desilusionan, incentiva el mesianismo político basado en pureza doctrinal y deslegitimiza los acuerdos funcionales por no ser perfectos, lo cual redunda en que la misma población se hace más cínica y pierde la capacidad de tener fe. Y la distinción entre los arreglos y las soluciones, que es el núcleo de la propuesta de Juvenal al final, tener mayor fe en los arreglos. Así que, síntesis de la trilogía. La trilogía forma un argumento unitario. On Power diagnostica cómo el poder crece, basado en un análisis histórico. Sovereignty prescribe cómo debe ejercerse la autoridad legítimamente, un análisis normativo. Y Pure Theory describe cómo opera realmente la política y cómo debería operar en dirección a ese análisis normativo mediante un análisis descriptivo de cómo funciona una, una sociedad democrática republicana occidental en aquella época, eh, reconociendo no solamente, ¿verdad?, la escala y la figura del político, entre comillas, pero reconociendo que la acción política ocurre en varios frentes de la actividad humana dentro de la sociedad, más allá que simplemente las acciones de los gobernantes o de la élite gobernante. Y
recordamos el principio del libro, que Bertrand define como toda actividad política, esencialmente como aquella actividad donde una persona trata de instigar a otras personas a actuar según los fines que el instigador ha delineado. Las tres partes son necesarias. Sin el diagnóstico histórico, el análisis normativo sería abstracto y hasta cierto punto no sería necesario porque todavía estaríamos estancados en el análisis institucional de la forma de la política sin reconocer que todo cuerpo político moderno o contemporáneo es absoluto, basado en esa genealogía del poder que se ofreció en el primer libro. Sin la prescripción normativa, el análisis descriptivo podría lucir amoral o un tipo de power worship, que de hecho Beltrán lo dice. Mis críticos dicen que yo estoy elogiando y declarándome siervo del poder por ser poder, que era una crítica que por ejemplo se le adjudicaban a otros conservadores, ¿verdad? James Burnham, por ejemplo. Eh, Hay que leer Pure Theory en el contexto de esa receta normativa de Sovereignty. Y sin la descripción de Pure Theory, los dos primeros volúmenes se quedan en la especulación sin un anclaje en las dinámicas observables de- del, del tiempo contemporáneo de Juvenal, pero le invitaría a pensar, yo creo que todos podrían reconocer que muchas de las cosas que describe Bertrand en Pure Theory of Politics son observables todavía en nuestra discusión y nuestra práctica política de ahora. Así que las tres juntas forman un cuerpo de pensamiento político coherente. La trilogía nos enseña simultáneamente cómo llegamos aquí, a dónde deberíamos dirigirnos y qué herramientas disponemos para el viaje. La relevancia de Juvenal hoy es porque diagnosticó problemas que se han agudizado o que han resurgido en nuestra política contemporánea. El crecimiento del Estado administrativo, por ejemplo, que se anticipó en On Power, es ahora visible y tan reciente como la pandemia, sirvió como punto de encuentro para muchas facciones, muchos de los teams eh, en a través de todos los países de Occidente y fuera de Occidente. El populismo moderno, que promete soluciones radicales a problemas intratables o insolubles, podría ser precisamente la patología que Juvenal temía. Y ojo, no debemos confundir el populismo al cual me estoy refiriendo con aquella política que tiene unos principios programáticos, unos objetivos programáticos basados en atender o remediar ciertas necesidades particulares de un grupo amplio de la población. Ese tipo de populismo que en Estados Unidos se vio en el People's Party, por ejemplo, o en el Populist Party a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue exitoso porque en esencia su agenda fue internalizada por la élite gobernante y se llevó a la implementación de productos o de cambios de política exitosas. Por ejemplo, el, el, la hipoteca de 30 años amortizante con la cual, si no todos, pues casi todos de nosotros hemos de alguna manera u otra comprado nuestra casa, se inventó como producto del Populist Party del Midwest en los Estados Unidos. Antes de eso no existía, nadie entendía por qué iba a existir, era una loquera. ¿Quién diablo va a prestar algo por 30 años? Es a la luz de ese movimiento político. El populismo al que me estoy refiriendo es el que es el que no tiene programa, sino que es el populismo retórico o que sirve de caja de herramientas
para poder llevar a cabo una política de nosotros versus ellos y tratar de que el nosotros sea una masa crítica electoral para poder ganar elecciones. Quería aclarar eso antes que Manolo me brincara encima. La crisis de autoridad, que es, si se recuerdan, el asunto de protestas sin potencia o los rostros públicos sin legitimidad institucional, también es evidente en gobiernos en la dinámica de gobiernos que no pueden gobernar, que no obstante su autoridad formal, por alguna razón no pueden ejecutar la, el mandato con el cual alegadamente son electos o son puestos en poder. Y la polarización política y el colapso de los modales civiles que observamos son síntomas o resurgimiento de la enfermedad que de Juvenal estaba tratando de describir. El Common Good Conservatism, emergente en algunas escuelas de teoría legal, está tratando, es un reconocimiento de de ese asunto. Otro ejemplo, ese es el ejemplo en la doctrina legal en la derecha. En la izquierda yo le sugeriría el nuevo enfoque en, en principios antimonopolísticos que se lideró en el FTC del presidente Biden bajo Lina Khan, ¿verdad? Que son intentos de tratar de doctrinalmente atender una falta de modales de políticos. Y finalmente, en un mundo de crisis globales, entiéndase cambio climático, pandemia, olas migratorias, globalismo económico, el mito de la solución es particularmente peligroso porque nos promete soluciones perfectas a problemas que solo admiten arreglos provisionales e imperfectos. Y la sabiduría política de Bertrand consiste en aceptar arreglos, cultivar modales civiles y buscar una prudencia. Y aquí me permite entonces diferenciar a Bertrand de otros pensadores en el contexto de la literatura del liberalismo conservador del siglo XX y de la época cuando Bertrand está escribiendo. Por ejemplo, este libro que les estoy enseñando es una historia intelectual y un análisis de la aplicación del liberalismo conservador en Alemania a través de lo que se le decía el Euroliberalism, que era una acepción particularmente alemana de esa tradición intelectual. Mucho de lo que mucho del populismo, entre comillas, que se está viendo hoy, hasta en cierto modo es una reacción a los éxitos de ese ordoliberalismo en Europa y en Estados Unidos, lo que ya hoy en día se conoce despectivamente como el neoliberalismo. Esos éxitos, esa implementación causó o llevó a unos problemas políticos que, que subrayan o underwrite en inglés el surgimiento del populismo contemporáneo y de los problemas políticos que ahora mismo estamos tratando de llegar a un arreglo, ¿verdad? Bertrand, aunque estaba en diálogo con esa tradición, rompe con ella eh, en su trilogía, porque contrario a a esa tradición, nunca se permitió ofrecer un programa que, ¿verdad? Que no reconociera el mito de la solución. Y por eso es que el último libro de la trilogía y su énfasis descriptivo
es también inconcluso. El, las herramientas de Pure Theory of Politics son el Pure Theory of Politics como texto es exitoso en que continúa siendo relevante fuera de cualquier circunstancia contemporánea, porque está describiendo dinámicas que todos podemos observar en nuestra política contemporánea. Vis a vis los textos de los contemporáneos de Bertrand, que aunque pueden ser relevantes en términos de su fortaleza argumentativa o de su lógica, si yo hoy en día me paro en un podio y empiezo a hablar de las virtudes de la globalización, de la desreglamentación, etcétera, etcétera, nadie lo va a escuchar como innovador. Eh, Igual, si entonces yo voy a Europa, especialmente a Grecia o a Italia, y empiezo a hablar de la importancia de mantener una consistencia monetaria, sin importar las circunstancias particulares de Grecia o de Italia, no me va a ir muy bien tampoco. Ahora, si yo hablo de este asunto del mito de la solución, si yo hablo de la necesidad de modales políticos, de actitud, etcétera, aunque van a encontrar resistencia dada la dinámica de las redes sociales y de los modos contemporáneos de comunicación, todavía tienen agarre. De hecho, y si tú hablas con cualquier persona frustrada, vamos a decir, con la política contemporánea, los argumentos que te utilizan son particularmente lugelianos, ¿verdad? Eh, y ese es eso es una de las relevancias y el valor que tenemos en la trilogía, de que continúa siendo capaz de no solamente describir los fenómenos políticos que estamos enfrentando hoy en día, sino sugerir algún tipo de arreglo. No obstante, el tono pesimista con el que Beltrán cierra el libro, que es, ¿verdad? Es hasta cierto punto el peligro final que él advierte, donde existe los buenos modales políticos como resultado de una cultura política cuyos líderes y cuyos intelectuales fomentan positivamente, entendiendo los riesgos, vis a vis el civismo que es impuesto por por el hombre fuerte que simplemente le ganó a todo el mundo, que había que ganarle y entonces no hay opción excepto obedecer los modales que exige el ordenamiento, que es propiamente una tiranía. Dicho eso, ¿alguna pregunta y un comentario? Juan. No, ¿verdad? No, no, para esta clase no pude leer todo, pero lo que pude leer, ¿verdad? Añade a lo que ya venía, ¿verdad? Leyendo y experimentando con la lectura. Pienso que es una lectura, nunca había oído de él hasta este seminario, ¿verdad? Y ha sido una lectura que he disfrutado mayormente este último libro. Este, porque lo encuentro bien práctico y muy aplicable, ¿verdad? Y como estás hablando, y mientras hablabas, pues uno piensa que, pero un poco así medio, pero uno piensa, nosotros vivimos atrapados en ese mito, en el mito de la solución. En la política contemporánea es todo lo que se discute, ¿verdad? Y máxime en una política donde la discusión pública
y no tiene nada que ver contigo personalmente, pero los analistas dominan toda la discusión pública y parece que los analistas se han comido el mito de la solución, ¿verdad? Donde nada satisface y todo está mal y nada tiene solución. Este, pero viven ofreciendo soluciones, finales a todo, que nadie puede llegar. Entonces pienso que Juvenal, desde cierta perspectiva, explica muy bien en esa dinámica la apatía política que existe hoy en día, ¿verdad? Porque Sí. el resultado de la amplitud de que la gente adopte la posibilidad de soluciones finales a todo y no verlas y no poder llegar a ellas, pues el resultado es la apatía política, ¿verdad? Y la apatía de entrar en esas discusiones, lo que entra como un círculo vicioso porque entonces se genera todavía más el Ujú. discurso de la solución final de todas las cosas. Y esa parte me parece bastante descriptiva y muy interesante. O sea que ha sido una Sí. lectura bien, para mí, bien reveladora desde esa perspectiva, porque nunca lo había escuchado a él específicamente. Y me parece que describe, por lo menos la descripción de la realidad de la interacción política y la manera en que escribe, me parece bien interesante. Sí, el, uno ve un poquito algo que también a mí me gusta mucho de Bertrand es que escribe en un tono que no es académico, es erudito, sin duda alguna, como discutimos al principio del seminario, Bertrand viene de una tradición cultural que hoy en día probablemente ya, o sea, apenas existe y eso le permite escribir de una manera muy erudita, pero no es académica en comparación con otro de sus contemporáneos, así que lo hace, primero uno puede acercarse mejor a las ideas que propone sin, sin sentirse que necesita estar estudiando una maestría y un doctorado. Eh, y lo otro también es que vamos a decir, la constante contingencia que él incluye en sus textos, ¿verdad? No, él no está proponiendo, él nunca está proponiendo una solución final o una utopía. Y a la misma vez cuando describe entonces la descripción, eso lleva a que su descripción pues preocupa, ¿verdad? Porque siempre, esa contingencia te recuerda que la historia no está escrita de cierta manera, no está preordenada, sino que puede terminar, en las famosas palabras de George R. R. Martin, hablando sobre su serie de Game of Thrones, ¿verdad? Did you think this was going to end up in a happy ending? O sea, esa contingencia, Beltrán la tiene muy presente a través de sus tres libros. Y a lo que decía, hay me permiten un poquito la tangente, hay una frase en el análisis político que a mí me vuelca la cabeza en Puerto Rico, o sea, me vuelve loco. Y es cada vez que yo escucho a alguien decir, aquí necesitamos un Bukele, y es porque, porque no entiende las circunstancias de ese país vis a vis lo que vivimos nosotros, ¿verdad? Porque miren la gran diferencia, ¿verdad? Nuestros problemas en Puerto Rico y en lugar o en otros cuerpos políticos del occidente o de otros bloques que tienen un sistema electoral todavía funcional, pues nuestros problemas políticos son de los que está dando Beltrán, que no tiene una solución, sino tienen, pero son susceptibles a un arreglo. ¿Qué implica eso? De que existe todavía una comunidad política
que tiene la capacidad de llegar a esos arreglos, de que tiene una democracia que vale la pena estudiar, analizar y ejercer. Vis a vis lo que pasa en El Salvador y en otros lugares, se me olvida, hay otro presidente africano que también goza con un nivel de aprobación de como 98%, se me olvidó el nombre. Ellos no tenían un problema político, ellos tienen una guerra civil. Ellos son líderes que la apreciación es porque llegaron a la solución, se limpiaron a sus enemigos, ¿verdad? Ganaron, era una guerra. Se había roto el cuerpo político, no había una comunidad. Entonces, la favorabilidad viene no solamente de la victoria, sino de la recomposición. Y cuando la gente dice cosas así, en el análisis político, pues ignoran el hecho de que todavía gozamos de una comunidad política. Ellos no. Y ojo, ¿verdad? Porque entonces, una vez ganan su guerra y recomponen y entran propiamente en la dinámica política interna, pues entonces la pregunta es si van a poder continuar exitosamente, ¿verdad? Son dinámicas diferentes. Eh, pero uno lo ve también, por ejemplo, en este asunto, en el debate del asunto migratorio, ¿verdad? En que ciertamente parte de toda soberanía nacional es que tú puedas tener frontera. Ese es el sine qua non, ¿verdad? Eso, eso no es lo mismo que decir que los problemas van a arreglarse cuando saquemos a cierto número de personas, porque eso no estamos hablando del mismo contexto, no estamos hablando de frontera, estamos ya entrando en la dinámica del mito de la solución. Y creo que el, la literatura liberal conservadora, de la cual Beltrán es parte, está surgiendo de la inestabilidad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y de todos los fenómenos que surgen de eso, ¿verdad? O que causaron esas dos guerras. Yo diría que mucha de la inestabilidad política que nosotros estamos experimentando ahora es similar del punto de vista de psicología, vamos a decir, en masa, ¿verdad? De nuestra apreciación psicológica, de esa inestabilidad económica y social, es similar a la que se vivía en esos momentos. La gran diferencia, como dijo ahorita de Beltrán, es que muchos de sus contemporáneos, aunque muchos llegaron a la tumba insatisfechos, la realidad es que sus programas fueron implementados y fueron exitosos. Versus Beltrán, que siempre dejó una puerta abierta, así que su texto sigue siendo relevante para gente como nosotros que nos gusta leer este tipo de literatura o de análisis para calmar las ansiedades existenciales que tenemos. Y no paran de ser relevantes, no obstante que la dificultad de poder argumentar de que la gente debe ser más nice en Twitter. Lo otro de la tachuelita es que para Beltrán el problema, para según la definición de Beltrán, el problema del estatus de Puerto Rico no sería un problema político. Desde la perspectiva de los partidos políticos en Puerto Rico que presentan siempre una solución final al problema. Si hay una solución final, no es un issue, no es un problema político. Y Que eso, ¿verdad? hubo una actividad donde también me pidieron que fuera orador y era un grupo de estadistas y yo quería enfatizar que para los que somos estadistas, la estadía no es el destino, es la puerta para comenzar el camino, ¿verdad? Mano, yo creo que estuvieron a punto de tener que llamar la seguridad. La mera noción de que no era la solución final
ofendió, pero profundamente algunos dones que estaban allí. Eh, y esa es y eso yo creo que marca algo fuera, ¿verdad? De los estadistas, ¿verdad? También, pues, si uno lee los textos de los líderes del Partido Popular, post 52, eh, hay como que hay este sentimiento recurrente de que, pero porque siguen trayendo el tema, ya lo resolvimos. Y hay un tipo en algunos hay una confusión y en otros hay una indignación, ¿verdad? Eh, y esa ambigüedad en el análisis de nuestra situación particular, creo que es provechosa. Bueno, pues si no tenemos más comentarios o preguntas, esto ha sido un genuino placer, segundo seminario que ofrezco con el Centro para el Estudio de la Democracia. Espero que les haya sido de provecho y que la lectura les haya gustado muchísimo. Y si no les ha gustado, que por lo menos lo haya puesto a pensar y y que puedan y que se hayan podido exponer a un autor y a un pensador que yo por lo menos encuentro de muchísimo valor y que no es uno de los pilares, ¿verdad? De la literatura que uno lee en la escuela o en la universidad o que son citados muchísimo. Entonces yo creo que el valor de este tipo de ejercicio, que no es solamente pues, juntar a personas que sin ninguna obligación o sin ningún incentivo más allá de su propio aprovechamiento intelectual individual, se reúnen un miércoles por la noche para hablar de teoría política, de cultura, de filosofía y de cuestiones que quizás para otros son esotéricas, pero para nosotros eh, satisface una necesidad genuina que tenemos, interna, y que yo creo que es uno de las cosas chulas, de las que a mí me hace gozar de no solamente dar uno de estos seminarios, sino de participar de los otros seminarios, por ejemplo, como los que ha ofrecido Manuel en el pasado. Así que les doy las gracias y cualquier cosa siempre dispuesto a hablar y a darnos una cerveza o un café cuando ustedes quieran. Así que Manuel, ¿saben en temas de los asuntos más procesales? Pues nada, antes de parar la grabación, quiero pues nuevamente agradecer a Cristian por servir de recurso para la organización. Y como decía Juan, ¿verdad? Refrendo refrendo en parte el comentario que hacía Juan en reacción a Cristian al respecto del autor, de que terminó siendo un autor bien distinto al que a mí se me presentó en el 2007-2008 en el Liberty Fund, allá en la Universidad Francisco Marroquín, que se limitaron realmente a asignarnos unos ciertos pasajes del primero de los libros que se trataron en este texto y que eran pues obviamente pasajes bien afines con el ideario libertario. Yo estoy seguro que de ellos haberse masticado un poco más los siguientes dos volúmenes, particularmente el tercero, no me cabe duda de que lo hubiesen llamado un rojo. No estoy diciendo, no estoy diciendo obviamente que Giovanel era un comunista, aunque por lo que leí en una búsqueda ligera en Google, parece que terminó como que en la centroizquierda, ¿verdad? Democrática liberal y tal, pero es porque en los círculos bien libertarios yo recuerdo que a mí me decían que Norberto Bobbio era un rojo, que John Rawls era un rojo, que sí. Yo veo cualquier persona que defienda mínimamente la importancia de un marco básico de Estado de Derecho es un rojo, pues entonces todos somos rojos menos los que tú sabes, menos los anarcocapitalistas y los libertarios estos.
Pero creo que, pues, que es un pensar que bueno que el recurso lo trajo a nuestra atención, porque pues dentro del contexto hoy por hoy de lo que son los cánones principales de lo que se lee en filosofía y en la historia del pensamiento político, es un pensador menor. No menor en el sentido de que vale poco, menor de que precisamente no está presente. Ujú. ¿Verdad? Cuando tú vas a coger los comprensivos de teoría política, pues ahí te dan varias listas, ¿no? De autores que tú tienes que haber leído. Pues Juvenal nunca está en esas listas, ¿no? Y sin Correcto. embargo, este, la impresión que tengo por los textos que llegué a leer para estos seminarios es que Juvenal, este, es comparable a otros autores que están comentando cosas similares del momento. Pienso en Robert Dahl, pienso en Giovanni Sartori, pienso en Norberto Bobbio. Este, que están tratando un poco de apalabrar la complejidad de lo social y cómo encuadrar eso dentro de la formalidad institucional democrática liberal. Así que nada, que nada, felicito al recurso y nuevamente le consigno mi agradecimiento. En otra ocasión, ya a nivel personal, después yo le regalo una botellita de algo especial, como fue en el pasado. Así que para efectos de la grabación, pues damos por terminado este seminario más reciente. Y le pedimos a los participantes como quiera que no se vayan después de para la grabación.